Bien, la semana anterior habíamos estado hablando sobre los tejidos, habíamos definido qué es un tejido, habíamos de alguna manera explicado eh, cuántos tipos de tejido hay y veíamos que están dos grandes grupos, ¿no? Que son los tejidos especializados y los tejidos no especializados. Entonces, ahora nos corresponde ir estudiando los tejidos no especializados, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de tejidos no especializados, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estos tipos de tejidos no especializados y de alguna manera también vamos a ir poniendo ejemplos en donde podemos encontrar estos tipos de tejidos, ¿sí? Entonces, voy a proyectar las diapositivas para que ustedes puedan también observar y esté más clara la imagen, ¿sí? Vamos a ampliar, ¿sí? Ya. Eh, bueno, tenemos los tejidos especializados o no especializados epiteliales, ¿sí? ¿Qué es un epitelio? ¿Quién puede ayudar leyendo qué es un epitelio? Es tejido formado por uno o por varias capas de células yuxtapuestas. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, tejido formado por una o varias capas de células yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir yuxtapuesto? Yuxtapuesto quiere decir encima, sobre, ¿sí? Arriba de, ya, eso quiere decir yuxtapuesto. Y entonces, ese es un epitelio, ¿sí? Lo que está formado por una o varias capas de células, ¿ya? Ahora, este tipo de tejido epitelial eh, tiene dos funciones, ¿sí? Dos funciones. La primera función es servir de tejido de recubrimiento, es decir, proteger, cubrir, tapar de alguna manera, ¿sí? Proteger, ya. Ese vendría a ser el tejido de recubrimiento, ya. Y tenemos también el tejido glandular, ¿sí? Cuya función principal es la secreción de sustancias, ¿ya? Entonces, en esos términos podemos nosotros decir que tiene o las funciones que cumplen los tejidos epiteliales, ¿ya? Si alguna pregunta tienen, ya saben, le van nomás haciendo y vamos resolviendo enseguida. Y si no tenemos la respuesta en ese instante, vamos a investigar, pero si resolvemos la duda, resolvemos. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde se pueden encontrar estos dos tipos de tejidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde podremos nosotros encontrar tejidos de recubrimiento, tejidos glandulares? ¿Dónde podremos encontrar? ¿Qué dicen, chicos? ¿Dónde podríamos encontrar un tejido de recubrimiento, por ejemplo? En la piel. En la piel. Muy bien, señor Tigre. Sí, en la piel. Ese es un tejido de recubrimiento, porque a usted alguna vez se ha cortado, ¿no es cierto?, con el cuchillo o algún accidente. Y usted ha visto que cuando se corta, ¿sí?, se abre la herida y hay otros tejidos que están debajo, ¿no es cierto? Están a veces 4, 5 capas. Entonces, por eso, cuando es el corte profundo, hay que ir donde el cirujano para que el cirujano es especializado sepa cómo reconstruir los tejidos, ¿no es cierto? Pese a que el cirujano interviene, a veces queda una cicatriz,
Ya vamos a ver más adelante esa situación también, ¿ya? Y los tejidos glandulares, ¿dónde podríamos encontrar? También en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en sus axilas, tiene glándulas sudoríparas, ¿sí? En el cuello, glándula tiroides, ¿sí? Sí han escuchado, ¿no es cierto?, que hay hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Que incluso a veces suele causar problemas esta glándula. Sí, en el caso de las mujeres, glándulas mamarias, ¿sí? Ya, entonces son glándulas que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo. Ya, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Sí, veamos el tejido epitelial de recubrimiento, ¿ya? ¿Se acuerdan que eran dos tipos, no es cierto? Tejidos de recubrimiento y tejidos glandulares. Entonces, ahora vamos a descubrir o a describir los tejidos epiteliales de recubrimiento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué son estos? ¿Alguien puede leer las letras negras? Las letras negras, ¿alguien puede leer? Active nomás el micrófono y lea. Las células unidas muy íntimamente forman barreras. ¿Ya? Eso ha sido el tejido epitelial de recubrimiento. Son grupos de células, conjuntos de células que están unidos muy íntimamente, ¿sí? Es decir, bien unidos, ¿sí? Y forman barreras, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en nuestra piel, ¿sí? Para que no se dañen los huesos, ¿sí? Porque usted sabe que el cuerpo humano también se compone del sistema óseo, ¿no es cierto? Y veremos en próximas clases también que son tejidos los huesos, ¿sí? Lo que tienen otra estructura, ¿ya? Entonces vean que el tejido de recubrimiento llamado piel, ¿no es cierto?, forma una barrera. Si usted se ve, por ejemplo, véase sus manos, ¿sí? Si se ve sus manos, usted se va a dar cuenta que en la palma de la mano hay, ¿no es cierto?, parece más cantidad de células, más masa, ¿no es cierto? ¿Para qué será? No ha de ser pues porque de pronto usted hace ejercicio o alguna cosa de esas, no. Simplemente está ahí en la palma de la mano, ¿sí? Debajo de su piel están unos tejidos que están protegiendo a los huesos para que no le duela, ¿no es cierto? Para que no se lastime, para que no se desunan, ¿no es cierto? Forman barreras. Entonces, esa es la función del tejido epitelial de recubrimiento, ¿sí? Formar barreras, ¿sí? Se hace un grupo de células, se unen esas células y forman barreras para proteger a otros órganos, ¿ya? Ahora, hay eh, dos grupos de estos tipos de tejidos de recubrimiento. Un grupo es por la forma de sus células, ¿ya? El otro grupo es por el número de capas que forman, ¿ya? Entonces, vamos posteriormente a describir cuáles son estos tipos por la forma de sus células y cuáles son los tipos por el número de capas que forman, ¿sí? Antes de continuar, ¿sí?, como dato curioso, vean ustedes, dice que cada minuto, ¿sí?, la piel suelta aproximadamente 30,000 células muertas cada minuto, ¿sí? Esas se llaman toxinas, ¿no es cierto? Entonces, para eso está formas de tratar como, por ejemplo, el baño diario, ¿sí? Está el sauna,
¿no es cierto? Bueno, diferentes formas de eliminar las células muertas para que no perjudiquen asimismo la contextura de la piel, ¿ya? Y vean ustedes aquí un detalle interesantísimo, ¿sí? Las cicatrices no tienen glándulas sudoríparas. Es decir, si usted, por ejemplo, se corta la mano, un corte grave, ¿no? Ha quedado una herida profunda, ¿sí? Y luego, cuando usted esté trabajando, ya se ha recuperado, el cirujano le ha intervenido y todo lo demás, eh, queda la cicatriz, ¿no es cierto? Y usted va a ver en la palma de la mano, sí que efectivamente usted sabe que suda, ¿no es cierto? La palma de la mano. Pero cuando hay cicatriz por ese espacio o por ese, claro, por ese espacio de piel, sí, por ahí no se genera sudor, porque las cicatrices no tienen glándulas sudoríparas, han resultado dañadas. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver ahora cuáles son los tipos de tejidos epiteliales de recubrimiento por la forma de sus células. ¿Sí? Permítanme pasar a la siguiente. Ya, ahí están los tipos de tejido epitelial. ¿Sí? Hay, ustedes pueden ver por la forma, ¿sí? Y por el número también de células. Por la forma, vean ustedes que hay, dice que hay uno que se llama simple escamoso, ¿sí? Y este tejido permite el intercambio de sustancias, ¿ya? Entonces, un ejemplo vendría a ser los alveolos de los pulmones, ¿sí? Ya saben, ¿qué sustancia emiten los pulmones? ¿Alguien se acuerda qué sustancia emiten los pulmones? ¿O qué sustancias transcurren por los pulmones? Transitan por los pulmones. Oxígeno. El oxígeno y también dióxido de carbono, ¿cierto? CO2, que nosotros llamamos. El oxígeno cuando ingresa, ¿cierto? Ingresa a los pulmones, va a los alveolos, ¿no es cierto? Y de ahí a la sangre, y de la sangre al cerebro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a todas las partes del cuerpo. Si no está oxigenada una parte, posiblemente ya no funcione y tenga que amputar, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono, en cambio, cuando nosotros estamos exhalando, ¿ya? Otro, el simple cuboidal, ¿ya? Este tejido está especializado en secreción y reabsorción de pequeñas moléculas. Por ejemplo, los tubos renales, las glándulas endocrinas, vendrían a ser tejidos simples cuboidales. Ya el simple columnar, ¿sí? Lo que hace es absorber nutrientes y producción de moco, pero no el moco que se genera por la nariz, por el resfrío. Hay otros tipos de moco, ¿sí? Están a lo largo del cuerpo distribuidos en diferentes partes. Moco cervical, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vean, ahí tenemos un ejemplo que dice que uno de ellos es el intestino, ¿sí? Otro tejido, el estratificado escamoso, ¿sí? Protege frente a la deshidratación, infección y absorción y abrasión, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos? La piel, la boca, la vagina, ¿sí? Protegen, ¿sí? De deshidratación y de infección, ¿ya? Otro tejido epitelial también viene a ser el estratificado cuboidal, ¿sí? Secreta o segrega, digamos, su función es secretar agua y electrolitos, ¿sí? Solo aparece en las glándulas sudoríparas. Por eso usted parece que sudará agua, ¿no es cierto? Cuando está sudando, es como gotas de agua, ¿sí? Pero es agua y electrolitos también, ¿ya? Entonces, si es que llegara usted a eliminar demasiados electrolitos,
posiblemente se desmaye. ¿Sí? Posiblemente se desmaye. ¿Ya? Y el estratificado columnar, en cambio, está especializado en la producción de moco. ¿Sí? Especializado en la producción de moco. Ejemplos, el epididymo, las glándulas mamarias, ¿sí? La laringe. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo le hice una pregunta. Diga el señor Mosquera. En lo que es cuando una persona suda, ¿por qué siempre cuando el sudor cae como una especie como de sal? Bueno, justamente por los electrolitos, señor Mosquera. Recuerde que el sudor contiene electrolitos, ¿sí? Y esos contienen sal, sodio. Por eso mismo huele mal también incluso, ¿no es cierto? Porque tiende a tener esas sustancias. Entonces, por eso es de, digamos que de sabor salado. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos entonces al siguiente. Veamos ahora el tejido epitelial glandular. ¿Ya? Este tejido, en cambio, es agrupación de células grandes y complejas que tienen la función de secreción. ¿Sí? Es decir, de secretar sustancias. ¿Sí? Entonces, son células grandes, células complejas. ¿Sí? Y tenemos tres grupos. Ahí. ¿Cuáles son esos tres grupos? Alguien que ayude a leer. Tres grupos de tejido epitelial glandular. Alguien que ayude a leer. Endocrinas, exocrinas y mixtas. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar cuáles son en qué consiste cada una de estas. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han escuchado sobre la especialidad, incluso en la ciencia médica, que se llama endocrinología. El endocrinólogo, ¿no es cierto? Es el médico que se ha especializado en tratar enfermedades relacionadas con las glándulas. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros tres tipos. ¿Sí? Las endocrinas. Las endocrinas están dentro del organismo, al interior del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, la que más resalta aquí es la glándula pituitaria o la hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis? ¿Alguien recuerda? En el cerebro. En el cerebro. ¿Sí? Allí está. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hormona secreta esta glándula? ¿Sí? Hormonas como la del crecimiento. ¿Ya? Estas hormona del crecimiento secreta la pituitaria. Las exocrinas, en cambio, están fuera del organismo. ¿Sí? Glándula unicelular en el epitelio, ¿sí? O la glándula pluricelular puede ser también, ¿ya? Y estas, por ejemplo, son glándulas calciformes, ¿sí? En el intestino grueso y delgado, ¿ya? ¿Qué producen? Esto es el moco intestinal. Y finalmente la glándula mixta, ¿sí? Es la glándula pancreática, ¿sí? Ahí verán, produce el jugo pancreático y también elimina, ¿sí? El exceso de azúcar en el organismo. ¿Ya? Chicos, se nos va a terminar el tiempo. Vamos a subir el deber ahí en el Edmodo, uniránse y avisen o revisen el deber y cualquier duda me la hacen saber. Sí, es un deber facilito, ya, de unas 6 líneas máximo. Entonces, Disculpe, ¿puede repetir de nuevo qué mandó a hacer de deber? se va a